Queremos evaluar el límite de la función racional a medida que x se aproxima al infinito. Hay varias maneras para determinar este límite. Echaremos un vistazo a cómo determinar el límite analizando el grado del numerador y el denominador, y también echaremos un vistazo con un enfoque más algebraico. El primero de algunos, cómo determinar los límites que el infinito para nuestras funciones racionales utilizando el grado de numerador y denominador. Número 1. Si el grado del denominador es mayor que el grado de numerador, el límite es 0. Número 2. Si el grado del numerador y el denominador son iguales, el límite es la relación de los coeficientes principales. Y número 3. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el límite se acerca más o menos infinito y no existe. Volviendo a nuestro límite, determinemos el grado del numerador y el denominador. Recuerde, el grado de polinomio en una variable es igual al más alto en 100 a la variable. El numerador tiene un grado 7. El denominador también tiene un grado 7. Como los grados son iguales o iguales, el límite es igual a la relación de los coeficientes principales, que serían negativos 7 divididos por 2 o menos 7 mitades. Busquemos también este límite utilizando un segundo método que es un enfoque más algebraico. El enfoque general consiste en dividir los términos del numerador y el denominador por la potencia más alta del variable en el denominador. Bueno, x a la séptima es la potencia más alta de la variable en el denominador y, por lo tanto, dividimos cada término en el numerador y denominador por x hasta el séptimo. A continuación, simplificamos. En el numerador, negativo 7x a la séptima dividida por x a la el séptimo es menos 7. Menos 3x dividido por x al séptimo es 3 dividido por x al sexto más 8 dividido por x a la séptimo no simplifica. En el denominador, 2x al séptimo dividido por x a la séptima son 2. Menos 9x divididos por x al séptimo es 9 dividido por x hasta el sexto más 3 dividido por x hasta el séptimo no simplifica. Ahora, desde aquí recuerda, siempre que tenemos una constante, el numerador y el denominador se aproxima al infinito o al infinito negativo, el valor se acerca a 0. Así que revisando cada aviso a plazo menos 7 no se ve afectado por x menos 3 divididos por el sexto se acerca a 0 cuando x se aproxima al infinito 8 dividido por x para obtener el séptimo también se aproxima a 0. En el denominador, 2 no se ve afectado por x menos 9 dividido por x para obtener el sexto se acerca a 0 cuando x se aproxima al infinito, y 3 dividido por x al séptimo se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito. Así que note que ahora nos quedamos solo menos 7 divididos por 2, o una vez más el límite de menos 7 mitades. Espero que te haya resultado útil.